Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. La Marina de los Estados Unidos admite que los 3 videos de ovnis publicados por el diario The New York Times hace unos meses son objetos reales no identificados. En mayo de este año, los pilotos de la Marina de Estados Unidos aseguraron haber visto estos objetos que se movían a una velocidad hipersónica, es decir, a gran velocidad. Y no solo eso, ya que estos cuerpos extraños realizaban maniobras imposibles en el aire frente a la costa este de Estados Unidos. Así lo dio a conocer el diario estadounidense. El presidente Donald Trump comentó en ese momento que se le informó sobre estos avistamientos de objetos voladores, pero se mostró bastante escéptico sobre la existencia de ovnis. Gracias por acompañarnos y su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Un gusto estar en sus hogares con la información internacional del momento. Soy Ruth del Salto en este 19 de septiembre del 2019. Vamos a empezar con la información internacional. Reacciones encontradas en Ecuador, esto luego de que la Asamblea Nacional votara en contra de la despenalización del aborto para todos los casos de violación, inseminación no consentida, incesto y malformación del feto. Para la aprobación de la propuesta de reforma legislativa y permitir la interrupción del embarazo, eran necesarios 70 votos, sin embargo, solo contó con el respaldo de 65 de los 137 asambleístas. Esta decisión estuvo marcada por protestas intensas, además, protagonizadas por grupos que estaban a favor, en contra también de esta medida, que se congregaron en las afueras del recinto legislativo. En Ecuador el aborto es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un embarazo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental. Victoria para grupos pro vida en Ecuador. La reforma del Código Penal que proponía la despenalización del aborto para todos los casos de abuso sexual fue rechazada por la Asamblea Nacional. El proyecto, que causó polémica en la nación de mayoría conservadora, planteaba que las mujeres pudieran interrumpir el embarazo. Además, en casos de inseminación no consentida, incesto o malformaciones del feto. Actualmente la legislación ecuatoriana avala un aborto en caso de una violación a una mujer que presenta discapacidad mental o si representa riesgo para la vida de la madre. De lo contrario, contempla penas de hasta 2 años de cárcel para la mujer y de hasta 5 años para el médico que lo practique. Activistas de los derechos de las mujeres proponían la aprobación de la ley, argumentando que cada año unas 2.500 jóvenes quedan embarazadas producto de abuso sexual, según cifras oficiales. Bueno, yo creo que nosotras también promovemos la vida, porque la vida real es promover también la vida digna, ¿no? Y lo que queremos justamente es que se cuide las vidas de las mujeres, que todos los días en este país se ven obligadas a la clandestinidad y muchas veces al riesgo. Entre tanto, grupos religiosos aseguraron que el aborto es un acto de violencia. Queremos que eso no sea aprobado, porque eso no es de delante de Dios ni de los hombres aprobado, eso es algo contra la humanidad misma. Diputados que apoyan la ley aseguraron que continuarán su lucha para lograr que las mujeres tengan la posibilidad de decidir. Y este polémico tema ha dividido a los bloques legislativos. 2 asambleístas de Ecuador nos acompañan a esta hora para darnos sus posturas. Saludamos a Lourdes Cuesta, asambleísta por la provincia de La Suay. También está con nosotros Diego Salgado, ex asambleísta por Pichincha, el movimiento Creo. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenidos a los 2. Buenos días, Ruth. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Diego también. Gracias por Lourdes, igual. Acudir a este llamado porque queremos un poco analizar o saber las posturas que se han presentado durante meses en Ecuador, fuera del recinto legislativo y también dentro en el debate. Asambleísta Cuesta, las leyes de aborto en el Ecuador justamente están vigentes desde 1938. La última vez que el país debatió si legalizar o no el aborto en casos de violación fue en el 2013 y en esta ocasión pues se votó en contra. Colectivos a favor del aborto ahora están diciendo que tienen los ojos puestos en presentar un recurso
en la Corte Constitucional para intentar que se legalice la interrupción del embarazo en todos los casos de violación y la malformación del feto, tras el revés sufrido en esta semana. Asambleísta, ¿qué se evitó a criterio suyo el día martes en la Asamblea Nacional que votó contra esta despenalización? ¿Y qué se ganó? Bueno, en realidad yo creo que es importante que se hayan debatido esos temas. Mi postura siempre ha sido en contra de la despenalización del aborto. No responde a un motivo religioso, creo en la vida. Estoy convencida de que existe vida desde el momento de la concepción y esa fue mi postura. Pero creo que es importante que se traten este tipo de temas. Ruth, usted mencionaba que en el 2013 la Asamblea Nacional ya discutió este tema. Hay que recordar que en ese entonces el presidente Correa hizo que se callen aquellas legisladoras de su movimiento político que trataron de tocar el tema, incluso las sancionaron. Yo creo que cada quien tiene una postura y tiene derecho a defenderla. Ahora bien, el hecho de que se puedan tratar estos temas que son tan dolorosos porque no pueden dejar de lastimar, de doler, el conocer ciertas realidades, sirve también para visibilizar problemas sociales. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador? ¿Por dónde debemos trabajar en la Asamblea Nacional? ¿Qué leyes nos están faltando? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que han sido víctimas de violación? ¿Por qué no tienen acceso a salud? ¿Por qué no tienen acceso incluso a educación, a un trabajo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos sirve, como digo, también para ver realidades más allá de las posturas que cada uno de nosotros tengamos. Creo que es bueno también que se sepa que en el Ecuador a día de hoy, de acuerdo a datos oficiales del Consejo de la Judicatura, no existen mujeres privadas de la libertad por haber accedido a un aborto en caso de violación. Otra cosa, se habla de que las niñas están siendo criminalizadas. Ninguno queremos que una niña sea madre, mucho menos que sea violada. Pero nuestro Código Integral Penal no abarca a menores de edad. Las niñas, los niños son inimputables para el Código Penal. Entonces, no podemos decir que las niñas van a ir presas porque eso no es la realidad. Ahora, exasambleísta Salgado, el Código Penal vigente, pongamos por favor al exasambleísta, el que está vigente desde el 2014 establece asimismo que la mujer que se causa un aborto o que permita que otra persona se lo practique va a ser sancionada con cárcel de 6 meses, dice, a 2 años. Si durante el procedimiento la madre muere, quien realizó esto será penado con hasta 16 años de prisión. Exasambleísta, ¿por qué se convierte en un tema importante en el Ecuador? Importante a debatir y que ha convocado, ha generado conmoción, ciertas manifestaciones ya con tintes un poco impositivos de algunas mujeres que dicen que no, que ellas son las que tienen el derecho de decidir por sus vidas y su cuerpo? ¿Por qué es importante? Es importante. Buenos días, Buen día. Ruth, y saludos a Lourdes, también a la distancia. Yo sí quiero recalcar, yo no soy pro aborto, por si acaso, yo soy pro vida. Sin embargo, he tenido que reflexionar, leer mucho, escuchar a gente que yo considero tiene una voz seria en estos casos. También he podido conversar de una manera para mí triste, dramática, escuchar la realidad de 2 o 3 personas violadas y todo el calvario, todo el infierno que viven psicológicamente, por supuesto, que no les permite desarrollar su vida normal y que además, en el caso de resolver individualmente, como dueños de su cuerpo y como violentadas y dejadas como víctimas, además, tener que llevar el engendro de esa violación, sí me ha hecho pensar. Y si es que yo hubiera sido asambleísta y si yo hubiera estado ayer en ese pleno, hubiera votado a favor de que se despenalice el aborto. Y aplaudo que por fin en el siglo XXI, 19 años del siglo XXI, el Ecuador estemos debatiendo. Es verdad, y con las excepciones del caso, pero en la Asamblea Nacional no se ha dado un debate serio, un debate profundo. No se conoce estadísticas, mi estimada Ruth. Se habla de 2.500 víctimas de violación al año. Pero ¿en dónde está el respaldo de aquello? También se habla que de esas 2.500, 1.000 están presas, porque eso es lo que manda la ley, nos guste o no.
El pensar en que si dice la ley que si una mujer se practica un aborto ahora en la clandestinidad, quién sabe cómo, le atrapan, va presa porque así dice la ley. Entonces, son temas que desgraciadamente a provida y a no provida nos tiene que llevar a reflexionar. No puedo ser yo pro aborto, pero tampoco puedo aceptar algunos comentarios en que dicen que porque se va a permitir el aborto, en este caso despenalizar el aborto, va a vivir la fiesta. Entonces que las muchachas jóvenes, medianas y viejas, en vez de pintarse las uñas exagerando, van a decir vamos a abortar. Mire, no se ha tratado con la profundidad y la seriedad del caso el debate. Exasambleísta, usted ha repetido ya en varias ocasiones en su respuesta el término pro vida. Quiero saber, ¿qué significa a criterio suyo pro vida? Que viva la vida, respeto a la vida. En este caso de la mamá. Yo soy de las personas, por supuesto, de la mamá y de todos los que tengamos vida. No puedo estar a favor del que no tiene vida, por supuesto. Entonces, yo para mí tengo 3 derechos fundamentales y el primero es a la vida. El segundo es a la protección de esa vida y el tercero a la propiedad privada. Casi nada más. Entonces, por supuesto que tengo que estar a favor de que la madre, el padre, el hijo, el fruto del amor, el fruto del deseo, el fruto de como usted le ponga, sin intermediar violencia, tiene que existir y tiene que desarrollarse. Y el Estado ecuatoriano lo que sí tiene que encontrar es ese ambiente de paz y de seguridad que tanto pregona la Constitución. Cuesta. Le hago la misma pregunta porque quiero saber lo que significa para usted el término pro vida. Bueno, Ruth, en realidad no le podría yo dar un significado. Yo nunca... asambleístas pro vida, entendería que es aquellos quienes están a favor de la vida desde el momento de la concepción. Como le decía, no le podría dar yo una definición porque no he acuñado yo ese término para mí misma. Yo lo que le puedo decir es que yo he defendido siempre la vida desde el momento de la concepción, la vida de todos, la vida de la mujer, la vida de ese niño que está por nacer, que tiene derechos, que si bien se habla de que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, dueñas de nuestra decisión, por supuesto que sí. Pero cuando yo escucho que ese niño que está por nacer es parte del cuerpo de una mujer, me suena tan arcaico como escuchar que la mujer viene de la costilla del hombre. Aquí hay que saber determinar que existen 2 vidas distintas, la de la mujer que tiene que ser protegida y cuidada y la del niño que está por nacer efectivamente. Hay que tener en cuenta también que no solamente se estaba tratando el aborto por violación en el Ecuador, es lo que más se publicitó, por supuesto, pero se habla de malformaciones del feto y ahí no había ni siquiera un tiempo máximo para poder practicarse un aborto. En el caso de violación se habla de 14 semanas, en el caso de malformaciones no existía un tiempo. Se agregó una figura a última hora que es la violación incestuosa. Se habla también de la inseminación no consentida y quienes han planteado esta inseminación no consentida ponen ejemplos que abarcan desde, por supuesto, el engaño a una mujer para implantarle un óvulo fecundado o que un hombre no utilice métodos anticonceptivos, por ejemplo, un preservativo, para no embarazar a una mujer. Entonces, esos temas han cambiado incluso la posición de algunos asambleístas que estaban a favor de esta despenalización. Como digo, mi posición siempre fue en contra, pero este tipo de temas son los que pusieron en duda a aquellos asambleístas que incluso habían tomado ya una decisión a favor, pero que al momento de votar, al leer cómo estaba el texto de la ley, cambiaron de opinión. Pero insisto, creo que el debate es importante y sí ha existido un debate amplio, al menos en la Comisión de Justicia. Hemos estado tratando este tema tan doloroso, como le comentaba hace un momento, prácticamente 1 año y medio. Lo lamentable es que al tocar fibras tan sensibles, el debate no se convierta en tal, sino en pelea de los grupos a favor y en contra. Creo que han habido excesos de lado y lado, que lo único que han generado es el efecto contrario.
Gracias. Vamos a agradecer a Lourdes Cuesta, asambleísta por la provincia de la Azuay. También ha estado con nosotros Diego Salgado, ex asambleísta por Pichincha del Movimiento Creo. A los dos, muchas gracias por ponernos su postura, como bien dice el asambleísta Cuesta. No es cuestión de pelear, es cuestión de debatir, lograr un consenso de acuerdo a los argumentos que se presenten para esta y cualquier ley que salga sobre la mesa en el Poder Legislativo. Gracias a los dos. Muchas gracias, Ruth. Saludos. Un abrazo, Diego. Igual. Colombia está haciendo un llamado a la comunidad internacional para atender a los migrantes que huyen del régimen de Nicolás Maduro. En el Fórum Europa, que se llevó a cabo en Madrid, el canciller Carlos Holmes Trujillo ha revelado estas cifras alarmantes del éxodo de venezolanos hacia territorio colombiano, del que aseguró crece aceleradamente y de manera incontenible. Trujillo García ha afirmado que actualmente en territorio colombiano hay 1.4 millones de venezolanos y se prevé, según estudios, que esta cifra va a aumentar a 2.8 millones para finales del 2020. También el funcionario ha dicho que el recrudecimiento de la crisis social, humanitaria y política en Venezuela va a hacer para el próximo año que 8 millones de ciudadanos ya hayan abandonado territorio venezolano. El canciller colombiano afirmó que el éxodo es una situación que debe conmover a la comunidad internacional, por ende motivar la cooperación económica. Según el canciller, por cada refugiado venezolano, la comunidad internacional ha invertido $68 frente a los 500 por cada refugiado de la guerra civil siria. Lo hicimos porque desde un principio entendimos que se trataba no solamente de una crisis de índole nacional, sino de una de naturaleza regional que iba a tener, en la medida en que continuara presentándose, como ya sucede, un impacto global. ¿Por qué hoy tiene un impacto global? Porque estamos hablando de la segunda crisis migratoria en el mundo. 6.7 millones de sirios abandonaron su territorio, tratando de conseguir condiciones de tranquilidad en otras naciones. Y hasta el momento 4.4 millones de venezolanos lo han hecho, pero el flujo sigue creciendo. Si bien es verdad que en magnitud estamos frente a la segunda crisis, lo cierto es que en lo que tiene que ver con la tasa de incremento de esa crisis es la primera del mundo. Crece todos los días, segundo a segundo. Hay un nuevo venezolano que entra a Colombia, segundo a segundo. Hay la demanda de un nuevo servicio en salud, en educación. Segundo a segundo se está presentando el requerimiento de un hermano venezolano que llega a territorio colombiano. Tan cierto es lo que les estoy diciendo, que la primera vez que compartimos con la opinión pública nacional esta realidad, teníamos 900.000 venezolanos en Colombia. Y en aquella oportunidad, iniciándose el gobierno del presidente Duque, señalamos que de continuar la crisis en Venezuela, ese número podría llegar en un primer escenario hipotético a 1.200.000, ya lo sobrepasamos. Ya estamos en 1.400.000 y también señalamos que si las cosas seguían creciendo en cuanto a su gravedad, podríamos llegar a 1.800.000, ya vamos hacia allá y en un escenario que calificamos como catastrófico. Dijimos que podría llegar a ser de 3 millones. Pues, ¿cuáles son los resultados de las investigaciones que se están haciendo? Hay organizaciones serias que indican que de continuar las cosas como van en Venezuela, el próximo año, hacia finales del próximo año, podrían haber 8 millones de venezolanos que habrían dejado su país. Si esa es la realidad en el caso colombiano, que recibe más o menos el 34% de ese flujo, tendríamos en nuestro país 2.8 millones de venezolanos. Y durante este foro, el jefe de la diplomacia colombiana ha defendido el compromiso de su gobierno con la salida del poder de Nicolás Maduro. Sin embargo, ha dicho que Colombia no apoyó el diálogo auspiciado por Noruega porque iba a ser una oportunidad para que el régimen venezolano generara desencuentros en los sectores políticos y también dificultara una salida democrática a esta crisis. El canciller reiteró además las denuncias de su gobierno acerca de que el régimen madurista alberga y protege a organizaciones narcocriminales que operan en Colombia. Nuestra sobre lo que ha propiciado y favorecido Noruega, y esto lo digo con todo respeto. Nosotros nunca apoyamos ese proceso de negociación. Nosotros apoyamos el itinerario definido por el presidente Guaidó, al cual hizo referencia Lilian aquí hace un rato. Fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones.
Y no lo apoyamos porque siempre entendimos que en esta oportunidad se iba a repetir lo mismo que había acontecido en el pretérito, es decir, que esa circunstancia iba a ser aprovechada por la dictadura para enfriar el proceso político, para generar desencuentros entre las fuerzas de la oposición y para permanecer, no para abrirse en forma auténtica a la posibilidad de una salida política tranquila construida por los venezolanos. Y su actitud hoy, frente a lo que fue la propuesta del presidente Guaidó y todas las fuerzas que lo respaldan, sí que demuestra lo que es su posición frente a este tipo de procesos. ¿Por qué no responde a esa propuesta? ¿Por qué guarda silencio y no se vuelve a sentar? ¿Por qué no responde a semejante pragmatismo y apertura desde el punto de vista de las fuerzas que han venido acompañando la ilusión de ese cambio democrático? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el retiro de la mesa? ¿Por qué no se sienta? Si en realidad estaba planteando algo que obedeciera al espíritu auténtico de lograr mediante conversaciones un acuerdo político, debería estar sentado, porque la propuesta que hay sobre su mesa es una propuesta inspirada por realismo y por bondad desde el punto de vista de lo que debe ser el futuro de los hermanos venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Josep Borrell, ha resaltado el trabajo del gobierno colombiano para atender el éxodo de venezolanos. Ha instado también a la comunidad internacional a apoyar los trabajos de la administración de Iván Duque para cubrir, ha dicho, las necesidades básicas de quienes huyen de la crisis social y humanitaria. Sabemos muy bien que la tragedia por la que está pasando Venezuela les afecta a ustedes, a Colombia, de una manera intensa y directa. Son el país que ha estado en primera línea desplegando un esfuerzo colosal para acoger a más de 1.400.000 inmigrantes, refugiados, llámenles como quieran. Vitorino me decía ayer, en todo caso, desplazados, de los 4 millones que han abandonado ya el país. Y a un ritmo de éxodo bíblico que es muy superior ya al de los que ha provocado la guerra de Siria y que se continúa a esta velocidad, nos encontraremos pronto con 6 millones de venezolanos, no sé cuántos se quedarán en Colombia y cuántos más se difundirán por el resto de los países latinoamericanos. En España tenemos 400.000, pero es sin duda un esfuerzo menor para un país como España recibir a 400.000 que llegan por vía aérea, que para ustedes recibir a 1,5 millones que llegan por procedimientos y en condiciones mucho más difíciles. Hay, sinceramente, que felicitar a Colombia por el esfuerzo que hace desplegando servicios públicos que puedan atender a esa población. Su política de puertas abiertas, que contrasta con otras políticas de puertas cerradas que hemos presenciado en Europa ante problemas mucho menores, infinitamente menores, debe ser ensalzada y apoyada. Habrá que movilizar los esfuerzos de los europeos para contribuir al suyo. Tendríamos que preguntarnos qué pasaría en España si de repente por la frontera de Portugal apareciesen 1,5 millones de personas buscando cobijo. ¿Cuál sería la reacción de nuestra sociedad, tan preocupada y atemorizada por las llegadas que se cuentan en escasos miles por el Mediterráneo? Seguramente todo problema tiene que ser valorado en términos relativos con el que sufren otros. Y el nuestro, señor canciller, es infinitamente menor que el suyo y ustedes le hacen frente con muchos menos lamentos y con mucha mejor voluntad que los europeos. Y la migración venezolana en Colombia ha sido un tema que fue tratado en el Congreso de Estados Unidos. Senadores de ambos partidos, demócratas y republicanos, han coincidido en que Colombia está pagando un costo sin precedentes en la historia del hemisferio al enfrentar una crisis de migrantes venezolanos que ya comienza a desestabilizar al país. En Washington la noticia la tiene Emiliana Molina y tiene las reacciones además. Emiliana, un buen día para ti.
Ruth, así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mientras que escuchábamos al canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo asegurando que continuaremos viendo un venezolano nuevo segundo a segundo en Colombia y en otros países de la región, pues senadores aquí en Washington coinciden con el canciller y con su mensaje. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, por ejemplo, dice que no se puede hablar de la crisis en Colombia sin poner parte de la culpa sobre el régimen de Nicolás Maduro. Colombia está enfrentando no simplemente la amenaza del ELN y la FARC y los grupos criminales y todos los otros problemas que tiene un país que está desarrollando, sino también que tiene estos elementos criminales operando abiertamente con el apoyo de un país vecino. Y encima de eso también el costo de asumir más de 1.4 millones de personas que han huido de eso y esa cifra puede crecer. Así que una de las cosas que yo quería dejar claro hoy es que es imposible hablar del tema de Colombia sin tocar el tema de Venezuela. Los problemas de Colombia no se van a resolver si no se resuelve el problema de Venezuela. Las declaraciones se dan a conocer después de la audiencia convocada por el Subcomité para el Hemisferio Occidental. Los senadores expresaron la preocupación por el regreso a las armas de algunos reincidentes de las FARC y temen que a pesar de los recursos y el apoyo que Estados Unidos le brinda a Colombia, el narcotráfico no vaya a parar. Al final del día, esas drogas han sido traficadas a los mercados, que es lo que trae el dinero, con la participación y el apoyo del régimen de Maduro y los elementos que operan dentro del territorio venezolano con su apoyo y con su permiso. Así que por eso digo que hay que tocar ese tema. Mientras que eso exista, va a seguir esta industria de cocaína, de la droga, va a seguir difícil de lidiar con eso. Senadores como Bob Menéndez piden formar una comisión de donantes, pues la ayuda de Estados Unidos, si bien es un gran apoyo, no es suficiente para lidiar con la problemática. Mientras que el senador Bert Cardin teme que la creciente crisis podría afectar la implementación del proceso de paz. Económicamente veo el país progresando, pero también tiene un riesgo enorme con Venezuela, con 1.4 millones de venezolanos que ahora están auspiciados en Colombia, que no puede mantener el gobierno colombiano. Yo creo que el liderazgo en Colombia está comprometido con implementar las reformas, se está moviendo hacia adelante y con fuerza. Se está esforzando para terminar el tráfico de drogas, implementando el proceso de paz de una forma que sea sostenible. Y creo que tienen tremendos retos por factores externos, la mayoría de ellos que vienen de Venezuela. Y creo que este es un reto muy grande, recibiendo toda la ayuda adicional de la comunidad internacional. Cabe resaltar que los funcionarios del Departamento de Estado que testificaron y los senadores coinciden en que Venezuela se ha convertido en una amenaza para la región. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, Ruth, regreso con ustedes. Emiliana, gracias por tu reporte desde la capital de Estados Unidos. Nos vamos a Venezuela a esta hora. Saludamos a Javier Tarazona, director, presidente de Fundaredes. Recibe denuncias en la frontera, sabe muy bien la realidad del éxodo venezolano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Mañana. Hola Ruth, saludar a todos los televidentes de La Mañana en NTN 24. Javier, la migración venezolana en Colombia es mayor que sirios y africanos en Europa. Lo ha dicho España. El canciller colombiano, Holmes Trujillo, ha pedido más ayuda internacional para atender a migrantes venezolanos. La pregunta aquí es qué se debe hacer ante esta realidad dura, como decía el canciller colombiano. Buscan tranquilidad en otros países, pero no es precisamente lo que se encuentra. ¿Cuál es el papel que debe asumir de forma más urgente la comunidad internacional en Colombia? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante destacar que la comunidad internacional y la región deben comprender que no solo es describir el problema que se vive en Venezuela, y no solamente se requiere incluso tener una política pública de recepción de migrantes, sino entender que hay que hacer mayores esfuerzos diplomáticos, políticos, legalmente internacionales para transformar la realidad que hoy se vive en Venezuela. Toda esta migración forzada que por cierto Naciones Unidas contabiliza en más de 4,5 millones de venezolanos, pero que hoy verdaderamente los números de monitoreo
hablan de más de 6 millones de venezolanos que hasta este momento han migrado forzadamente, es el resultado de la tragedia de una emergencia humanitaria compleja que impulsa, que consolida una dictadura donde se aprueban cualquier cantidad de posiciones, por ejemplo, a nivel de la OEA, pero nada pasa. La propia representante de los derechos humanos, Michelle Bachelet, lee un informe de Naciones Unidas, pero nada pasa. Muchas de estas decisiones, de estas sanciones, quedan engavetadas y la comunidad internacional solo pareciera preocuparle esto a nivel de micrófonos. Hay que agregarle a esta situación de migración forzada un desplazamiento importante que estamos teniendo en los estados fronterizos por la llegada de los grupos irregulares colombianos a Venezuela, porque quienes hoy ostentan en el poder en Venezuela han decidido proteger con mayor fuerza y con mayor beligerancia y con mayor firmeza a la FARC, al ELN y al EPL en territorio venezolano, y la población termina huyendo, termina movilizándose. Estamos viviendo lo que en algún momento Venezuela vivió con Colombia, que se pasaban cientos de miles de colombianos a Venezuela producto del conflicto armado. En este caso no hay un conflicto armado entre el Estado y la guerrilla colombiana en Venezuela, pero sí una ocupación para cualquier cantidad de actividades ilícitas. De manera que la reflexión que hay que destacar es que necesitamos más allá del micrófono, una posición mucho más firme de la comunidad internacional, de los países de la región, porque saben que esto está afectando la convivencia y la cotidianidad en sus naciones. Claro, y lo que sí hay en Venezuela es hambre, hay miseria, hay falta de medicinas, de atención, entre un sinnúmero de cosas que se conocen ya a nivel mundial. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, en los 5 recientes años a Colombia ha llegado un promedio de 1.641.000 ciudadanos venezolanos. Según este informe, 800.000 se encuentran ocupados, 147.000 aproximadamente sin trabajo. Esto sitúa una tasa de desempleo de la población venezolana en Colombia del 14.4%. ¿Cuán grave, Javier, se convierte esta situación? No solo para el migrante, que ya sabemos lo grave que es, sino para el país que lo acoge sin tener estas condiciones, en el caso de Colombia, por ejemplo. Indudablemente, y por eso nosotros acompañamos la petición que hace el canciller a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a la Unión Europea, el doctor Holmes Trujillo, solicitando ayuda y solicitando apoyo, porque ciertamente es un problema que hay que atender, que hay que resolver, que es un problema humanitario y que requiere de una otra manera del concierto de la comunidad internacional. La semana pasada nosotros nos reunimos a propósito de la entrega de nuestro informe con el doctor Holmes Trujillo y le explicábamos la necesidad, por ejemplo, de activar en este momento a nivel de Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General, la comisión de investigación para que Naciones Unidas venga a Venezuela y avance sobre la calificación de los responsables de la violación de derechos humanos. Porque el problema es que ya vino la representante de los derechos humanos, pudo constatar la violación, presentó un informe y nada ocurre, nada pasa, o sea, la tragedia sigue existiendo. Mientras el que ostenta hoy el poder, mientras el régimen sigue despilfarrando recursos de chatarra militar y promoviendo solo una guerra en la boca y moviendo tropas a la frontera y descalificando a cualquier cantidad de personas, bueno, la gente sigue muriendo en Mengo en los hospitales, los niños siguen teniendo, digamos, una dificultad para poder alimentarse. Las escuelas arrancaron las clases esta semana y era sorprendente ver la soledad. No más del 15% de niños han asistido a las escuelas y el resto no van a las escuelas porque ni siquiera tienen que comer, engañan al estómago con agua. Esa tragedia tiene que convertirse en hechos mucho más concretos y la comunidad internacional tiene que actuar con firmeza frente a los violadores de derechos humanos que hoy ostentan el poder de Venezuela. Senadores de ambos partidos en Estados Unidos, ahí los veíamos, nos lo presentaba desde Washington Emiliana Molina, también están expresando la preocupación por el regreso a las armas de un grupo de la FARC. Han pedido elevar los recursos que se entregan al país, a Colombia, para hacer frente a estas situaciones. El senador Marco Rubio ha dicho que Colombia tiene un vecino que alberga a narcoterroristas y que quieren derrotar al Estado. Tienen una crisis de migrantes que es insostenible, lo ha dicho textualmente. La pregunta aquí es, ¿se trata solamente de recursos? ¿De qué más se trata aquí? Yo creo que acá hay el problema es muy complejo. Ciertamente estamos frente a terroristas que hoy ostentan el poder en Venezuela y lo que han hecho es alinearse de manera más firme. No es que esto es nuevo, la presencia de la guerrilla en Venezuela no es nueva. Esto que hayan vuelto a salir en armas no es nuevo. O sea,
Nosotros lo hemos señalado desde la organización que me honro en presidir, desde Fundarredes. Mientras en Colombia se firmó el acuerdo de paz, en Venezuela vinieron a esconderse, a resguardarse. Entonces, quienes hoy ostentan el poder son terroristas que no son políticos, que entienden que hoy estoy en el poder y mañana estoy en la oposición. Ellos van a defender siempre su permanencia en el poder porque esto les permite su mantenimiento de las actividades ilícitas de microtráfico, de narcotráfico, de contrabando, de extracción de minerales, de cualquier cantidad de actividades de economía paralela que hoy consolidan la tragedia, no solo en Venezuela, sino que buscan diseminarla por los países del mundo a través del tráfico de armas, a través de una cantidad de elementos perversos que lo que hacen es indudablemente afectar la dignidad humana. Vamos a agradecer a Javier Tarazona, presidente de Fundarredes, quien está muy empapado sobre la situación de los venezolanos que salen de su país. Gracias por haber estado con nosotros, Javier. A ustedes, Ruth. Un abrazo. Y buen día. En medio del debate del programa La Noche de NTN 24, Felipe Mujica, uno de los firmantes del acuerdo del partido minoritario de oposición con el régimen de Nicolás Maduro, ha lanzado un comentario homofóbico contra el analista político Gustavo Tovar, abogado y defensor de derechos humanos. Vamos a saludar con este tema y las reacciones que se han dado en la capital venezolana a Oliver Fernández. Oliver, un buen día para ti, buen jueves. Un buen jueves para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, este debate que se ha dado la noche de este miércoles, justamente en el programa La Noche de NTN 24, ha causado revuelo, ha causado consternación en Venezuela, sobre todo por las palabras de Felipe Mujica, el dirigente que se dice ser de oposición. Como todo debate, Ruth, pues se desarrolla a través de los argumentos. Lamentablemente, cuando Gustavo Tovar Arroyo, quien recordemos es defensor de los derechos humanos, estaba cuestionando a Felipe Mujica de por qué había pactado con el régimen de Nicolás Maduro para supuestamente buscar una solución a la crisis, saltando todos los canales regulares. Recordemos que ya se había llevado a cabo una conversación en Barbados por parte de la oposición venezolana con los partidos mayoritarios. Sin embargo, pues lamentablemente faltaron los argumentos y allí fue donde Felipe Mujica, privó la intolerancia por parte de Felipe Mujica, y también faltaron los argumentos, y esto por supuesto se calentó, como decimos acá en Venezuela, y lamentablemente también saltó la homofobia por parte de Felipe Mujica hacia Gustavo Tovar Arroyo, que recordemos que también es historiador y defensor de los derechos humanos. Pero vamos a ver cómo se desarrolló este debate. No hay más nada que hacer, porque de esa manera discuten solamente los animales, y yo no formo parte de eso. Ojalá tú tengas la capacidad de decirme, Nina, viéndome a los ojos. Tú lo que eres un traidor, y dices las barbaridades que te da la gana, y lo dices desde Miami, y tú eres un homosexual, y tú eres un homosexual, ¿vale? Tú eres un homosexual, Tú eres un homosexual, ¿vale? Imbécil. No tienes argumentos, eres un pobre diablo. Serás un pobre diablo de aquí para toda tu vida. Que no dejas hablar. Y aunque no soy homosexual, tú no obviamente ese es el cariz de la traición. Porque no tienes argumentos. Acabas de decir que descalifica. Usa argumentos, ¿vale? Señor Tovar, pero como la traición no te impide ver, estás en ese plan. Entonces tu argumento es que soy homosexual. No seas bruto, no seas imbécil. Rudy, los venezolanos han dicho que evidentemente no se sienten representados por Felipe Mujica ni tampoco por estos partidos minoritarios que han pactado con el régimen de Nicolás Maduro, y es la misma intolerancia la que ha privado durante estos 20 años, y por eso es que hay, por supuesto, tantos presos políticos en Venezuela, porque el régimen de Nicolás Maduro pues no respeta la crítica, por el contrario, pues condena a aquellas personas que se han pronunciado en contra de lo que ha sido este régimen durante estos 20 años. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Continuamos con el programa. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a proceder a prohibir los cigarrillos electrónicos. La razón, un notorio aumento de casos de enfermedades, también problemas respiratorios, así como fallecimientos relacionados al uso de estos aparatos. La mayoría de estos productos van a tener que salir del mercado y Nueva York abandera esta propuesta. Alejandro Rincón tiene el tema y la noticia. Alejandro, buen jueves para ti. ¿Prohibir significa qué? ¿Sancionar quizás también como ya lo hace India con penas de hasta 1 año de cárcel, o cómo será esta prohibición?
Hola, feliz jueves para todos. Las autoridades de Nueva York, unas de las primeras a través de los Estados Unidos en emprender este tipo de sanciones o de medidas urgentes, junto con el estado de California, no prevén por ahora ordenar que haya cárcel para quienes sigan distribuyendo estos cigarrillos electrónicos con sabores, sino que va a haber sanciones de naturaleza económica. Establecimientos comerciales como donde nos encontramos ahora tienen 2 semanas para sacar completamente la distribución de los líquidos con sabores, que son justamente los que han estado en el centro de la controversia por el uso de estos dispositivos electrónicos. Solo se va a autorizar la distribución de los sabores de menta y de tabaco, es decir, el veto implementado por el estado de Nueva York no es total, es parcial. Y de nuevo, la medida que se prevé por ahora es que quienes dentro del lapso de 2 semanas no saquen de circulación estos sabores, como por ejemplo el de chicle o el de cereal, que es uno de los que incluso llega a ser más popular entre los jóvenes, pues se exponen esencialmente a sanciones económicas de por lo menos $2,000. En las últimas horas ha habido una controversia incluso porque los comerciantes justo denuncian que esto puede afectar negativamente a sus negocios. Sin embargo, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, reafirmó y defendió la medida de imponer este veto en los siguientes términos. Es que vienen de muchos sabores y esto atrae a los jóvenes. Nosotros podemos darnos cuenta de estas cosas y entonces por eso decimos que es legal. Los cigarrillos electrónicos vienen en diferentes sabores, con sabor a chicle, quizás a dulces y muchos otros. Y obviamente esto resulta muy atractivo para los jóvenes. Entonces lo ponemos allí en las vitrinas de las tiendas porque simplemente tienen una bonita cara, pero en realidad no significa que así sea. Así que tenemos cerca del 20% de chicos en la escuela que están involucrados en este tipo de consumo. Es un número que continúa creciendo. De acuerdo con lo previsto por el decreto de urgencia emitido por las autoridades del estado de Nueva York y defendido por el gobernador Andrew Cuomo, como ustedes lo acaban de escuchar, hasta el 7 de octubre tienen plazo los comerciantes, en particular los minoristas, que en ciudades como Nueva York, por ejemplo, son los que principalmente distribuyen estas balas con los líquidos para los vaporizadores, para que las saquen completamente del mercado. Y de nuevo solo podrán venderse, al menos por ahora, aquí en el estado de Nueva York, los que tienen el sabor de mentol o de tabaco. Esto mientras se sigue investigando toda esta industria de los vaporizadores. Recuerden, ojo, que Nueva York ya tiene abiertas causas para investigar y determinar qué hay detrás de esta industria y sobre todo lo que busca es llegarse al fondo de lo que ahora a nivel de los Estados Unidos genera tanta preocupación. 7 muertes ya por el uso de estos cigarrillos electrónicos y por lo menos 480 casos de personas con graves enfermedades pulmonares por el uso de este tipo de dispositivos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Y seguimos con el programa La Mañana de NTN 24, agradeciéndoles por supuesto su sintonía con el Canal de las Américas. Revisamos lo que es noticia en el mundo. México está conmemorando el día de hoy el 2º aniversario del terremoto que azotó el centro del país en el 2017. Varios actos van a rendírsele tributo en estos eventos a 370 personas que perdieron la vida en el sismo y las réplicas que le siguieron. El acto central ha tenido ya lugar en el Zócalo de la capital, donde bomberos, policías, ejército y parte del gabinete del gobierno han rendido homenaje a las víctimas. El presidente López Obrador izó la bandera a media asta, ha declarado día de luto nacional por los sismos de 1985 y 2017. Por ser un día especial de luto nacional, por eso se izó la bandera a media asta. No vamos a tener la rueda de prensa de todos los días. La tormenta tropical Lorena se ha fortalecido en las últimas horas. Es huracán categoría 1, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Este fenómeno se ubica en la costa sur-oeste del Pacífico mexicano, a 40 kilómetros de Manzanillo, estado de Colima. Los vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora van a azotar los estados de Michoacán y Jalisco.
La Comisión Nacional del Agua de México, del Servicio Meteorológico Nacional, ha informado que el huracán Lorena genera lluvias torrenciales y oleaje elevado de 3 a 5 metros en las costas del occidente y sur del país. En las islas de Bermudas sufren las consecuencias del paso de Humberto, otro huracán. Entre 16.000 y 20.000 habitantes de esta isla o de las islas están sin luz por el paso de este fenómeno categoría 3. El huracán ha causado daños en los muelles en la ciudad de Hamilton, donde los vuelos han sido cancelados por los fuertes vientos, también las torrenciales lluvias. El ex vicepresidente de Odebrecht, Enrique Valladares, ha sido encontrado sin vida. Valladares fue uno de los ejecutivos de la multinacional brasileña que cooperó con la justicia para entregar información sobre las coimas dadas por la compañía en la región. Según familiares, el cuerpo del empresario ha sido hallado en su residencia en Río de Janeiro. Colombia ha hecho un llamado a la comunidad internacional para atender a los migrantes que huyen del régimen de Nicolás Maduro. En el Fórum Europa, el canciller Carlos Holmes Trujillo reveló las alarmantes cifras del éxodo de venezolanos hacia territorio colombiano, del que aseguró crece aceleradamente, de manera incontenible además. Trujillo García afirmó que actualmente en territorio colombiano hay 1.4 millones de venezolanos. Se prevé, según estudios, que esta cifra aumente a 2.8 millones para finales del 2020. El canciller ha dicho que el recrudecimiento de la crisis social, humanitaria y política en Venezuela va a hacer que para el próximo año 8 millones de ciudadanos hayan abandonado Venezuela. Lo hicimos porque desde un principio entendimos que se trataba no solamente de una crisis de índole nacional, sino de una de naturaleza regional que iba a tener, en la medida en que continuara presentándose, como ya sucede, un impacto global. ¿Por qué hoy tiene un impacto global? Porque estamos hablando de la segunda crisis migratoria en el mundo. 6.7 millones de sirios abandonaron su territorio, tratando de conseguir condiciones de tranquilidad en otras naciones. Y hasta el momento 4.4 millones de venezolanos lo han hecho, pero el flujo sigue creciendo. Si bien es verdad que en magnitud estamos frente a la segunda crisis, lo cierto es que en lo que tiene que ver con la tasa de incremento de esa crisis es la primera del mundo. Crece todos los días, segundo a segundo. Hay un nuevo venezolano que entra a Colombia, segundo a segundo. Hay la demanda de un nuevo servicio en salud, en educación. Segundo a segundo se está presentando el requerimiento de un hermano venezolano que llega a territorio colombiano. Tan cierto es lo que les estoy diciendo, que la primera vez que compartimos con la opinión pública nacional esta realidad, teníamos 900.000 venezolanos en Colombia. Y en aquella oportunidad, iniciándose el gobierno del presidente Duque, señalamos que de continuar la crisis en Venezuela, ese número podría llegar en un primer escenario hipotético a 1.200.000. Ya lo sobrepasamos. Ya estamos en 1.400.000 y también señalamos que si las cosas seguían creciendo en cuanto a su gravedad, podríamos llegar a 1.800.000. Ya vamos hacia allá y en un escenario que calificamos como catastrófico, dijimos que podría llegar a ser de 3 millones. Pues, ¿cuáles son los resultados de las investigaciones que se están haciendo? Hay organizaciones serias que indican que de continuar las cosas como van en Venezuela, el próximo año, hacia finales del próximo año, podrían haber 8 millones de venezolanos que habrían dejado su país. Si esa es la realidad en el caso colombiano, que recibe más o menos el 34% de ese flujo, tendríamos en nuestro país 2.8 millones de venezolanos. Justin Trudeau se ha disculpado por una fotografía del año 2001 en la que estaba disfrazado de Aladín. Fue algo racista, dicho. La foto aparece en el anuario de la Academia West Point Grey del curso donde el hijo del antiguo primer ministro Pierre Trudeau trabajaba como profesor. En esta foto aparece con un turbante usando maquillaje de color oscuro en su rostro. La imagen ha sido divulgada por la revista Time. En ese momento, Trudeau tenía 29 años. Representantes de los partidos de oposición, ahora, cuando se ha difundido esta fotografía, han calificado el hecho como un acto racista.
En 2001, cuando era profesor en Vancouver, asistí a una gala de fin de año cuyo tema era Arabian Nights y yo me vestí con un disfraz de Aladino y me puse maquillaje. No debía haber hecho eso, debería haber sido más consciente, pero no lo hice y lo siento mucho. Fue un error, es algo que no debería haber hecho, lo lamento profundamente. Me disculpo profundamente y me siento muy avergonzado, lo siento de verdad. Un hombre armado amenazado con hacer explotar un puente del metro de Kiev, capital de Ucrania. Este incidente hizo que se desplegara un fuerte operativo policial. Como medida de precaución, se suspendiera el tráfico de automóviles y de trenes. El sospechoso ha llegado al lugar a bordo de un automóvil, ha sacado un objeto parecido a un paquete explosivo, un fusil, y enseguida empezó a disparar. Después de una larga negociación, el hombre se ha entregado a las autoridades. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se aferra a la supervivencia política. El líder israelí ha llamado a su principal rival político, el general Benny Gantz, para intentar formar un gobierno de coalición. La noticia se conoce 2 días después de unas elecciones legislativas en las que ambos han quedado empatados. Las elecciones del pasado martes se celebraron tras los comicios legislativos de abril, después de que Netanyahu no lograra formar una coalición para gobernar. Ahora tiene que enfrentar el reto de formar gobierno y así evitar un tercer enfrentamiento en las urnas con la oposición. No nos queda más remedio que formar un gobierno de unidad lo más amplio posible, que abarque todos los elementos relacionados con el Estado de Israel. Ayer me reuní con mis amigos de los partidos de derecha y hemos decidido entablar negociaciones en bloque con una sola representación. Y ahora lo llamo a Benny Gantz, miembro de la Knesset. Benny, debemos establecer un amplio gobierno de unidad tan pronto como hoy. La nación espera que ambos demostremos responsabilidad y que busquemos cooperación. El cuñado del rey de España, Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, ha iniciado el día de hoy las labores de voluntariado en un centro de discapacitados de la localidad madrileña de Pozuelo, de Alarcón. Urdangarín abandonó la cárcel de Brieva, en Ávila, en horas de la mañana, en un vehículo. Esta es una medida autorizada por instituciones penitenciarias por seguridad y esto ha impedido también que se le capte la imagen de su salida a pie. Urdangarín tiene que regresar antes de las 5 de la tarde a la prisión en la que cumple desde junio del 2018 la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo por prevaricación, malversación, tráfico de influencia, fraude y 2 delitos fiscales. Una organización política para representar a mexicanos en Estados Unidos. Esta es la propuesta del Partido Nacional Migrante Mexicano. El movimiento, que inició en el 2008, ha entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral su intención de registro para ser incluido en las boletas en las elecciones intermedias que se van a realizar en la nación en el 2021. Su visión es hacer reformas, también presentar leyes para defender los intereses de los ciudadanos mexicanos que hacen vida en el exterior, en especial los indocumentados, evitar que sean víctimas de procesos judiciales injustos. Además, ofrecen asesoría a aquellos que intentan aplicar al asilo en la Unión Americana. Por ejemplo, la falta de comida. A esta hora nos acompaña Edson Magariño, él es analista político desde México. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola Ruth, muy buenos días. Saludos a todo al auditorio de las Américas. Esta organización política para representar a los mexicanos en Estados Unidos no es algo nuevo, sin embargo, pues ha tomado mucha fuerza y muchos analistas dicen que es una opción interesante y también importante para defender o estar más vigilantes de los migrantes que están en Estados Unidos o que pretenden llegar a suelo estadounidense. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que tienen estas personas? Sí, bueno, mira, es importante comentarte a ti y al auditorio que efectivamente en México tenemos pues una crisis en términos humanitarios para los migrantes. Esto ha sido detonado principalmente por una política más restrictiva del gobierno de Estados Unidos. Como tú bien sabes, apenas nosotros como México, el gobierno de México presentó un par de avances acerca de lo que ha sido este nuevo programa migratorio que se ha implementado. Hablan de una reducción del 58% de la migración ilegal de México hacia Estados Unidos. Y pues bueno, todo esto ha detonado
varios temas al interior de México. Efectivamente, el Partido Migrante Mexicano no es la única opción que tienen los migrantes para poder atender este tema. Hay otras organizaciones como el Frente Migrante, como la Casa del Pueblo en Nueva York, que iniciaron con un empresario. Pero lo que sí es importante decir aquí es que consolidar un partido político en México tiene implicaciones muy relevantes para nosotros, tanto en términos económicos, financieros para el sector público, como en términos políticos. ¿Cuál sería la diferencia de esta organización política en cuanto a otros movimientos o partidos políticos para tratar el tema migración, que no está lejos de todas las agendas políticas, si se puede decir? Sí, efectivamente, los partidos en México, todos, me atrevería yo a decir, contemplan el tema migratorio en sus agendas. Algunos tienen enfoques restrictivos para los migrantes y otros tienen un enfoque que busca atender esto de manera más integral, como es el caso de Morena. La diferencia con un partido migrante radica en que su punto fuerte o su tema central de construcción es un sector. Esto no es nuevo en México. Hay otros movimientos sociales, otras organizaciones políticas que se han convertido en partidos. Por ejemplo, se creó el Partido Nueva Alianza, que tiene origen en el Magisterio Nacional, encabezado en ese momento por Elbester Gordillo, y generó toda una agenda en torno a una reforma educativa en su momento, pero que después tuvo que asumir más temas de una agenda nacional. Y por otro lado, plantearte un ejemplo de que hay organizaciones políticas nacionales en este país que, sin que sean un partido político, tienen una gran incidencia en el Congreso de la Unión. Acabamos de enterarnos nosotros en estos días sobre las leyes secundarias en materia educativa en México, de cómo legisladores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inciden en la elaboración de leyes. Tienen legisladores que fueron electos a través de un partido político, en este caso de Morena, que tuvieron una alianza electoral con ellos, y están presentes en el Congreso. Luego, entonces, crear un partido político para tener o abanderar temas específicos hasta este momento en México no ha hecho gran diferencia. Vamos a agradecer a Edson Magariño, analista político, hablándonos sobre esta propuesta en pro de la defensa y de los derechos de los migrantes, de los mexicanos que están en Estados Unidos o anhelan llegar a Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos ustedes, que tengan buen día. Lo mismo. Hablamos ahora del gobierno de Angela Merkel, que va a presentar su paquete de acciones climáticas con las que espera reducir la producción de gases de efecto invernadero. Para conocer estas propuestas de Alemania vamos a hacer contacto con Juliana González. Ella es analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle en Berlín. Adelante, Juliana. Hola Ruth, muy buenos días para ti, los televidentes de La Mañana. En efecto, mañana se celebra la gran manifestación de los Viernes por un Futuro y están convocados los jóvenes y los adultos, y el gobierno alemán también presentará mañana su paquete de medidas ambientales. Este paquete es como una espada de Damocles para la canciller del clima, como se le conoce a Angela Merkel, y esto incluye medidas tan diversas como promover los vehículos eléctricos, impuestos para la carne y para los vuelos locales para desincentivar su consumo, pero también hay grandes voces que buscan que precisamente lo que Alemania debe hacer son medidas mucho más radicales, como imponer el impuesto al CO2 y acabar de una vez con el tema de los fósiles, especialmente la importación, por ejemplo, de carbón de países como Colombia o también del petróleo. Pero una presentación previa de los planes del Ministerio de Transporte ha desatado una lluvia de críticas, tanto en sectores ambientalmente amigables como aquellos afines al sector automotriz. Y la principal crítica radica en que esos 75.000 millones de euros que podría costar el plan carecen de un efecto directo sobre el cambio climático, porque no tienen una obligatoriedad y porque el alcance de las medidas, si no se busca lo del carbón, sería muy limitado.
En Alemania, los expertos coinciden en que este plan efectivo debe comprender 3 aspectos centrales. El primero es que los gases efecto invernadero se calculen dentro de los costos de producción. El segundo es que se cree un marco regulatorio en materia ambiental de obligatorio cumplimiento. Y el tercero es que se impulsen inversiones en sectores limpios con el dinero recogido de esa sobretasa y así generar empleo y reducir el impacto económico en el bolsillo de los consumidores finales. Y mientras el gobierno presenta esa hoja de ruta, esperaremos cómo se desarrollan en Berlín y en otras ciudades estas manifestaciones que buscan llamar la atención sobre la falta de acciones eficientes y coordinadas para revertir el deterioro climático. Con esta información me despido desde Berlín, Ruth, y que tengan un feliz día en Bogotá. Vamos a agradecer este bloque deportivo. A ustedes gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24. Ya Gustavo Alegret está listo con Club de Prensa. Vamos a hablar de la supervivencia política del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que busca un 5º mandato después de una década en el poder. No ha quedado asegurada del todo en los comicios de este martes. Al contrario. Adelante, Gustavo. Buen programa.